Al mapa le puedo definir un parámetro geométrico, un parámetro de carácter general. Lo simbolizo con la letra gamma. Se define de la siguiente manera. Tomemos aquí la región de interés, un cuadrilátero grande, el mayor que pueda pues, tener ahí. Un gran cuadrilátero. Se define ese parámetro como la razón entre todo el flujo y toda la diferencia de potencial entre los bordes del mismo. Todo el flujo es el numerador. ¿Cuánto flujo hay ahí? Entre estas dos líneas de fuerza, delta del flujo, y en todas las consecutivas lo mismo. Entonces bastará multiplicar el flujo entre dos consecutivas por el número de ellas, en este caso 3. En general, n. Todo ese flujo es el que hay entre dos consecutivas multiplicado por el número de las consecutivas, de todos los tubos que hay. En el denominador parecido. Quiero averiguar diferencia de potencial entre esta línea equipotensal y esta. Entre las dos consecutivas hay una cantidad que es la misma en todas. Entonces averiguo cuántas diferencias de potencial hay. N. N diferencias de potencial, multiplico por lo que hay entre dos de ellas y eso da el total. Esta fracción da H. Observen esta expresión. Tomo el inverso, delta del flujo, delta del potencial, tomo el inverso, H. Entonces en esta fracción la cambio por H. Y tengo un parámetro que exclusivamente depende del dibujo. Número de cuadros en otra dirección y la profundidad que quiera tomar. De esa manera puedo calcular si el dibujo es para un problema electrostático, calcular una capacitancia, entonces la saco con esta fórmula. Basta en ese conteo de cuadritos multiplicar el conteo por épsilon y eso me da la capacitancia por unidad de longitud o la conductancia o la permeancia. Miren la semejanza. Solo cambia el parámetro. Permitividad si es capacitancia. Conductividad si se está hablando de medios conductores. Permeabilidad si se trata de materiales permeables, como es el caso de un circuito magnético. Para comprender lo que estoy diciendo, lo mejor es pensar en términos de un ejemplo. Vamos a suponer que tengo dos cilindros conductores de eje paralelo, pero de sección recta arbitraria. Por ejemplo, que uno sea este y que este sea otro, entre los cuales hay una diferencia de potencial V sub 0 y un dieléctrico de permitida épsilon. Forman entonces un capacitor. El de adentro, un conductor, el de afuera, otro conductor. Un voltaje los conecta. Lo que hace esa fuente de energía es llevar carga del uno al otro. Uno queda con carga positiva, otro con carga negativa. Y se pide averiguar la capacitancia por unidad de profundidad. Llamemos la profundidad Z. Son cilindros, pero su geometría no es sencilla. Este problema, cuando los cilindros son circulares, lo resolví en la clase pasada por el método de la simulación con un par de hilos, porque eran circulares. También resolví en una clase anterior el problema de un capacitor, pero de geometría de prisma rectangular. En ambos casos, la solución fue exacta, pero ahora esto es arbitrario.
¿Cómo calcular entonces la capacitancia? Podrían ser, por ejemplo, así. Un tubo circular y adentro uno cuadrado. Podría ser un tubo circular y adentro uno elíptico. Para mostrar pues cómo operar con ellas, tratemos de averiguar la capacitancia en este tipo de capacitor. La fuente de energía entonces me logra lo siguiente, que este tenga, por ejemplo, potencial V sub 0 y este afuera en todos sus puntos cero. Ese par de líneas son equipotenciales, son las secciones rectas al cortar con el plano del tablero de los cilindros. Hacemos el mapa. Supongamos que el que voy a trazar es un mapa que quedó bien hecho. Lo voy a trazar a mano alzada, entonces, pues seguramente no todos los cuadrados, no todos los cuadriláteros son de dos lados iguales y de cuatro ángulos rectos. Supongamos que esas que tracé son equipotenciales y que estas son líneas de fuerza. Como un acto de fe, pues pensemos que está bien hecho ese mapa. Cada cuadrito tiene cuatro ángulos rectos, cada cuadrito tiene dos lados iguales. Pregunta, podría ser para un quiz. ¿Cuánto da el potencial aquí, en ese punto exactamente? ¿Cuánto da? Y la respuesta está a la vista. ¿Cuánto da? Fácil de contestar. La respuesta está a la vista. Piensen lo que he dicho en esta clase. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Lo rajé a todos, pues. Aquí es un 0 y aquí es 0. La técnica dice, entre dos líneas equipotenciales consecutivas debe haber la misma diferencia potencial. Entonces, ¿cuántas diferencias hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de ellas igual a las demás. Y entre las 5, V sub 0. Entonces, entre cada una de ellas, cada una es V sub 0 quintos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es el potencial aquí? ¿Cuánto? Aquí es 0. V sub 0 quintos. 2 V sub 0 quintos. 0,4 V sub 0. ¿Se sabe? En estos puntos de mire que la respuesta estaba a la vista, ¿no? En estos puntos de intersección, en todos estos, por ejemplo, es 2 quintos de V sub 0, y así en los demás puntos de intersección. Por ejemplo, ¿aquí cuánto da? No coincide con la intersección. Puedo decir que está entre este, que es 3 quintos de V sub 0, aquí, y 4 quintos, entre los dos, entre 0,6 y 0,8, V sub 0, ¿no es cierto? Pero está más cerquita de este punto, está más cerquita de 0,8 que de 0,6, ¿verdad? Entonces puedo hacer una interpolación lineal, de acuerdo con las distancias de este que me interesa al de arriba y al de abajo. Proporcional a las distancias puedo repartir ese V sub 0 quintos que hay ahí y sacarlo por aproximación. Hago una interpolación. Y si es, por ejemplo, por aquí, ya no coincide con una línea, también lo mismo. Tomo en cuenta que los cuatro bordes tienen potenciales conocidos y hago una interpolación tomando en cuenta los bordes. Hay una serie de mecanismos, Lagrange, entre otros, inventó ese tipo de cómo calcular en un punto sabiendo los vecinos. Hay un método para eso.
Entonces tengo de una manera no muy exacta, pero tengo en esos vértices y en otros por interpolación averiguar el potencial, si tengo el dibujo. Si quiero averiguar el vector E aquí, en el punto preciso, ¿cuánto vale el vector E? Con una escala, una regla, traigo la tangente a la curva y eso me está dando la dirección del vector. Y su magnitud E aproximadamente será delta del potencial sobre delta de longitud. El delta del potencial versus 0,5. La diferencia de potencial entre este y el vecino versus 0,5 en este dibujo. Y mido la longitud. Como se supone que este es un dibujo hecho a escala, pues con todo el cuidado, mido la distancia que hay de aquí a aquí. Y ese es el valor de la magnitud de E. Una aproximación que se ve como muy ruda, pero es mejor que nada. Tengo la dirección, el sentido, esas dos salen por la tangente a la línea. Y la magnitud, no pongamos igual, sino esto es aproximadamente igual. Es una solución gráfica para calcular el campo de la región de interés. La capacitancia sería, digamos, el parámetro práctico. Capacitancia es carga dividido por voltaje. Carga en cualquier armadura. Ambos tienen igual carga, signos diferentes. En todo capacitor la carga total es 0. La del uno más la del otro va a ser. Calculo en cualquiera de ellos. Por ejemplo, ¿cuánta carga hay encerrada, almacenada en la superficie de este conductor interior? Usando la ley de Gauss y tomando como gaussiana, por ejemplo, este equipotencial. Ese equipotencial encierra el conductor interior. Entonces, integral cerrada del vector dBA, eso me da la carga. Y en el denominador, el voltaje entre las dos armaduras, me puedo ir por cualquier línea de fuerza e integro E de S. Y esa fracción es la capacitancia. D es epsilon veces E, el flujo del vector E. Y ese flujo es el número de tubos de flujo por el flujo que en cada tubo hay. Hay que contar cuántos tubos de flujo hay, porque en los consecutivos es la misma magnitud. Ese es todo el flujo. Y el denominador, la diferencia de potencial entre los extremos es entre dos consecutivos y multiplico por el número de ellos. Ahorita vimos que era versus 0,5, multiplico por 5. Esta fracción, esa fracción da H. Conclusión queda que la capacitancia por unidad de profundidad, que era la pregunta, es epsilon, número de tubos de flujo, dividido por el número de tubos de potencial, de diferencias de potencial. Está hecho el problema. Por ejemplo, ¿ahí cuánto daría? Cuento cuántos tubos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y 5 diferencias de potencial. 16 quintos de épsilon. Está calculada la capacitancia. No es un valor exacto. Mientras más pequeñitos sean estos cuadriláteros, más trabajo y logro más precisión. Pero da una respuesta con algún error, pero razonable. ¿Entienden? Queda pendiente una pregunta que ya voy a contestar. ¿Y el dibujo cómo se hace? Si el dibujo está hecho, lo interpreto así. ¿No es cierto?
ya con el dibujo en la mano. ¿Cómo hacer el dibujo? Ahora les digo que ese es el problema pues, real. Pero antes de mirar eso, un detalle, una curiosidad que surge aquí. Tomemos, por ejemplo, este cuadrilátero. La celda de campo correspondiente a ese cuadrilátero. Digamos que esta longitud es L2, esta es L1 y la profundidad H. Esta línea que está subrayada, repisada, es equipotencial. Esto es equipotencial. Y la de abajo también. Entonces, tengo dos superficies que son equipotenciales. Supongamos, de pronto es un poco forzado, que eso se comporta como si fuese un capacitor de placas paralelas. Ni es infinito, ni estrictamente son paralelas. Paralelismo solamente se predica de líneas rectas. Dos líneas rectas son las únicas líneas que pueden ser paralelas, porque lo que tienen de común es la misma dirección. Dos curvas no pueden ser paralelas. O sea, esto pues no es un capacitor de placas paralelas. Pero si lo consideramos como tal, su capacitancia sería epsilon, área de las placas, sobre distancia entre ellas. O sea, epsilon, el área de las placas es H por L2, la distancia entre ellas es L1. Como esta fracción es 1, en todos los cuadriláteros la fracción da 1, nos encontramos que en cada cuadrilátero la capacitancia por unidad de longitud es epsilon. Todos tienen diferentes tamaños, pero los podemos considerar como un pequeño capacitor de placas paralelas de capacitancia unitaria epsilon. Entonces lo puedo representar así, ¿no? Ese está en serie con este, todos estos están en serie. La capacitancia de un conjunto de capacitores en serie, todos iguales entre sí, ¿se acuerdan cómo se calcula? Basta dividir por el número de ellos. En esta fórmula, de cada uno dividido por el número de ellos. Y luego, estos que están en serie están en paralelos con estos porque están conectados a la misma diferencia potencial. Cuando están en paralelo, un conjunto de capacitores, la capacitancia equivalente es multiplicando por el número de ellos, que es lo que tengo aquí. Es decir, este gráfico se puede considerar como una malla, donde cada cuadrito es un capacitor conectado en serie o paralelo con los demás. Y así resulta la expresión. Si estuviera haciendo el mapa de un problema de campos estacionarios con corrientes, entonces ya no hablaría de capacitores, sino de que cada cuadrilátero sería una pequeña resistencia, un pequeño resistorcito, en serie o paralelo con los demás. La analogía, ese efecto de convertir un mapa en una red, permitirá que las formas de calcular corrientes y potenciales en una malla se apliquen a este caso. ¿Cómo se dibuja el mapa? Bueno, en el pasado era más fácil, porque los ingenieros teníamos la obligación de aprender dibujo. Era parte de nuestra formación 2, 3 o más cursos de dibujo. Es que el trabajo del ingeniero termina en unos planos, hace sus cálculos. A quien le haya contratado el diseño se le integra una memoria de cálculo y unos planos para que lo que diseñó se construya. Planos que tienen que ser muy precisos para que no haya confusión en aquellos que los ven. Tienen que estar bien dibujados. Piensen, por ejemplo, en los planos de los arquitectos, muy bien hechos.
En el pasado, arquitectura e ingeniería no eran profesiones diferentes. El ingeniero era ambas cosas. El dibujo pues era parte de la formación. El dibujo también sirve para esquemas que sean claros, matachos, descripciones pues, de un problema. No tienen que ser artísticos. Pero la historia nos habla de muchos ingenieros que fueron muy buenos artistas. Criollo, aquí nuestro, es cuestión de mirar los murales, los frescos que hay en la biblioteca. En el espejo de agua hay una pared pintada, la han visto. Pedronel Gómez hizo esos frescos y tiene un museo lleno de cuadros de él y era ingeniero civil de la Facultad de Minas. Ingeniero civil, arquitecto, pues él manejaba muy bien el arte y la destreza ingenieril. En el pasado menciono otro ingeniero que aunque no recibió el título en una escuela de ingeniería porque no las habían creado, hizo grandes aportes. Leonardo da Vinci, más conocido como pintor. Pues la gente conoce normalmente más sus pinturas que sus obras de ingeniería. Otro ejemplo. No era pues raro que el ingeniero adquiriese la versatilidad para ser un pintor artístico. Bueno, ya se perdió. ¿Por qué? Porque la ingeniería se ha venido especializando. Hace 150 años había ingeniero civil o militar. Cuando trabajaba en obras de guerra, pues era militar. Y era el único tipo de ingeniero que hacía tecnología. Al mismo tiempo era maestro de obra, era pintor y era arquitecto. En el siglo XIX, el crecimiento de la tecnología obligó a especializar. Entonces aparece la ingeniería química, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica. Se van desglosando los ingenieros civiles esas disciplinas. Y ahora en el siglo XXI tenemos centenares de nombres. Por ejemplo, bioingeniería. Un ingeniero que mezcla la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, con conocimientos de la biología. A medida que se van separando las carreras, a las carreras madres se les quitan obligaciones. El dibujo ahora es un asunto de delineantes de arquitectura o de gente preparada en el dibujo. Y hay paquetes de computador, como el diseño asistido por computadores de la CAD, que hace dibujos muy bien hechos. Solo que hay que saber manejar el paquete. Si han visto el paquete manual, es por ahí de este grueso. Para uno dominarlo necesita 6 o 1 año. Entonces, aceptemos pues que se nos olvidó dibujar.